Muy bien, muchachos, buenos días. Hoy comenzaremos con el primer ejercicio del método de las rotaciones. Vamos a estar haciendo un repaso del ejercicio que ya hicimos en las clases presenciales. Entonces, vamos a comenzar, vamos a hacer algo rápido para que ustedes repasen y puedan refrescar en su memoria todo lo que ya ven. Muy bien, ¿qué es lo que decía este ejercicio? Como ven, en la imagen de la izquierda, simplemente es un pórtico con un pequeño volado, ¿sí? Vemos que es lo primero que vemos. Tenemos en el volado una carga puntual de 5.000 kilogramos. Tenemos en la barra AB una carga distribuida de 1.000 kilogramos por metro y un momento en la barra BC justo antes del nodo C de 500 kilogramos fuerza por metro en sentido horario. ¿Qué más tenemos? Bueno, podemos observar que todas las barras tienen un factor de rigidez EKR, que está en función de EKR. ¿Qué significa esto? Ya vamos a ver cuando terminemos el ejercicio que si nosotros establecemos que todas las barras, todos los elementos de la estructura tengan un factor de rigidez relacionado a un solo factor, es decir, todos en función de EKR, ¿sí? Podemos después eliminar ese factor del sistema de ecuaciones que vamos allá. Pero vamos a verlo más adelante. Simplemente tengan en mente que todas las rigideces están en función de EKR. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para comenzar este ejercicio? Primero tenemos el volado. Este volado aquí es B. ¿Qué ocurre con ese volado? Nosotros podemos separarlo de la estructura, podemos tratarlo como una barra aparte de la estructura, ya que él en sí mismo es un sistema determinado, una estructura determinada. Nosotros podemos calcular cuáles van a ser sus reacciones o cómo afectará la estructura en el nodo B simplemente hallando las reacciones ahí. Es decir, que si nosotros separamos ese volado de B de una carga de 500 kilogramos, sabemos que en el nodo B él está generando ¿qué reacciones? Primero, una reacción vertical hacia abajo de 500 kilogramos fuerza y un momento de ¿cuánto? 10.000 kilogramos fuerza en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Simplemente agarramos la barra B con el nodo aquí y la consideramos empotrada en el nodo B. Entonces, todo lo que teníamos que hacer era hallar las reacciones en ese nodo B y colocarlas en nuestra estructura sin el volado. ¿Sí? Bastante sencillo, ya lo habíamos hecho antes para el método de la fuerza. Ahora, para continuar, para empezar con el método de las rotaciones, ¿qué es lo que debemos hacer? El primer paso, que es simplemente este primer paso. Este primer paso, si bien recuerdan de la clase teórica del método de las rotaciones, es hallar o calcular los grados de hipergeometría, es decir, los diferentes desplazamientos o rotaciones independientes que pueda tener la estructura. ¿Sí? Entonces, esto debería ya ser fácil para ustedes porque lo trabajamos en el primer parcial. ¿Sí? Todo el primer parcial se trataba de hallar la desplazabilidad en la estructura. En este caso, vamos a ver que para esta estructura, ya sin el volado, vamos a conseguir 4 grados de desplazabilidad. Van a ser 3 rotaciones independientes y un desplazamiento independiente. Aquí en las imágenes de la derecha podemos ver cada uno de esos grados de desplazabilidad. Hay que recordar que cuando nosotros desarrollamos el método de las rotaciones, consideramos al elemento como indeformable axialmente. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a calcular estos grados de desplazabilidad o grados de hipergeometría considerando cada una de esas barras indeformables axialmente con área infinita. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Cuáles eran esos 4 grados de desplazabilidad? 1, la rotación en el nodo B. ¿Sí? 2 y 3 van a ser la rotación en el nodo C hacia B y la rotación en el nodo C hacia D. ¿Sí? Al ser una rótula, él puede tener dos rotaciones independientes. Tiene 2 rotaciones independientes. Una hacia la barra B, desde C hacia el punto B, y desde C hacia el punto D. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener un desplazamiento independiente donde, como ven en la imagen, él es independiente porque ninguno de los nodos debe rotar para que pueda ocurrir este desplazamiento.
¿qué es lo que pasa con este desplazamiento? Vamos a recordar un poco en el primer parcial. Se mueve perpendicular a la barra AB, el nodo B, es decir, simplemente tiene un desplazamiento horizontal, y al punto B, al nodo C, se va a mover perpendicularmente, es decir, que él no va a tener ninguna deformación axial, solamente tiene deformaciones transversales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este desplazamiento también existe y tenemos los 4 grados de hipergeometría, 3 rotaciones independientes y un desplazamiento. Ahora, ¿qué debemos ir recordando? ¿Qué debemos recordar? Que los grados de hipergeometría en el método de las rotaciones, calcular esto y determinar sus coordenadas, lo que nos va a ayudar es a saber cuáles son las incógnitas que va a tener nuestro sistema. Es decir, cuáles son esas incógnitas que nos van a aparecer cuando utilicemos o cuando hallemos nuestras ecuaciones fundamentales de deformación angular. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Como yo dije en la clase teórica, las rotaciones que se van a generar en el nodo C, o mejor dicho, los momentos que se van a producir en el nodo C, que es al final lo que queremos hallar con nuestras ecuaciones fundamentales de deformación angular, van a ser conocidos. ¿Por qué? Porque es una rótula. Es decir, al nosotros tener una rótula, sabemos que los momentos que se van a generar en los extremos de la rótula son conocidos. Debe ser en primer lugar o un momento externo que llegue a esta rótula, o directamente debe ser cero, ciertamente. ¿Sí? Si vemos en el caso anterior, en la estructura original, aquí tenemos un momento de 500 kilogramos. Por lo tanto, sabemos que el momento que debe llegar en este extremo debe ser 500 kilogramos. Y como aquí no tenemos momento, sabemos que el momento en este extremo va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, si bien sabemos que tenemos 4 grados de hipergeometría, las incógnitas que en verdad vamos a hallar en nuestras ecuaciones fundamentales de formación angular van a ser solamente 2. ¿Qué incógnitas van a ser? Bueno, en primer lugar, la rotación en el nodo B, y en segundo lugar, las rotaciones como cuerpo rígido que se generarán en cada barra a partir de este grado de desplazabilidad. El grado de desplazabilidad en el cual tenemos un movimiento horizontal, este movimiento horizontal en el nodo B. ¿Sí? Aunque si bien yo restringí aquí este movimiento horizontal, podríamos haber restringido el movimiento horizontal de C o el movimiento vertical de C, y aún así se generaría el mismo grado de desplazabilidad. ¿Sí? Eso es simplemente recordando todo esto, más o menos lo del primer parcial. Lo único diferente es eso que les estoy diciendo, que como ya sabemos cuáles son estos dos momentos, estas dos rotaciones que se generan en el nodo no van a ser incógnitas. ¿Sí? Porque ya sabemos de una vez cuáles van a ser esos momentos. Las únicas dos incógnitas son este desplazamiento y esta rotación. Seguimos. Ya tenemos el primer paso, que es dónde están esas coordenadas de hipergeometría o cuáles van a ser esas incógnitas. Ahora vamos al segundo paso, que ¿qué va a ser nuestro segundo paso? ¿Qué debemos hacer en nuestro segundo paso? Hallar las ecuaciones fundamentales de deformación angular, tanto para el sistema primario como para el sistema complementario. Es decir, debemos establecer cuál es nuestro sistema primario y cuál es nuestro sistema complementario. Entonces, si bien recordamos, primero tenemos nuestra ecuación fundamental de deformación angular. ¿Qué sabemos de él? Bueno, nuestra ecuación fundamental de deformación angular va a depender del momento de empotramiento de E por K sub R, que es simplemente el factor de rigidez de cada barra, y como esta ecuación ya la estamos haciendo directamente para miembros de sección constante, simplemente 4 por θ i, que es la rotación del extremo i de la barra, más 2 por θ j, la rotación del extremo j de la barra, menos 6 por φ de ij, que φ de ij es la rotación como cuerpo rígido de la barra. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar que era el sistema primario. En el sistema primario vamos a tener nuestra estructura con sus cargas originales, así como asentamientos y cambios de temperatura. Pero en ella
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restringir esos 4 grados de desplazabilidad que ya hallamos en el paso 1. Es decir, vamos a colocar, como hicimos aquí, simplemente las 4 restricciones de desplazabilidad que ya habíamos conseguido. Aunque estas ya sabemos que no son incógnitas, igual vamos a colocar esas restricciones, porque si no, por ejemplo, cuando tengamos la carga distribuida aquí, podría esto deformarse. Vamos a verlo en la siguiente lámina. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro sistema primario. ¿Qué tenemos en nuestro sistema primario? Vamos a tener la estructura con las cargas originales. Vemos que aquí tenemos las cargas que venían del volado, es decir, la carga vertical de 5.000 kilogramos y el momento de 10.000 kilogramos por metro. Y vamos a tener esos grados de desplazabilidad restringidos por vínculos. ¿De acuerdo? Y que sabemos además que en esos vínculos, esos grados de desplazabilidad, esas restricciones que realizamos, esos vínculos adicionales que colocamos, se van a generar ciertamente unas reacciones. ¿Sí? Cada vínculo debe tener una reacción. Es decir, que vamos a hallar una R1, un R1 0 en el desplazamiento horizontal y R2 0 en el vínculo que impide la rotación. Obviamente, como impide la rotación, vamos a tener un momento, y como este vínculo impide el desplazamiento horizontal, vamos a tener una fuerza horizontal. Que sabemos que estas dos fuerzas van a ser necesarias, van a ser suficientes, tienen que tener una magnitud tal que simplemente impidan el desplazamiento de la estructura. ¿Qué más tenemos? Sabemos que en estos dos vínculos no se van a generar momentos. ¿Por qué? Porque sabemos ya que primero el momento que llega aquí debe ser 0, y aquí simplemente el momento que llega debe ser el necesario y suficiente para contrarrestar con este momento de 500 kilogramos de fuerza. Muy bien. Entonces, a esta estructura, a este sistema primario, lo que debemos hacer es aplicarle nuestras ecuaciones fundamentales de deformación angular. ¿Sí? Como vemos aquí, la estructura no tiene asentamientos y no tiene cambios de temperatura. ¿Qué significa eso? Que no se va a generar ningún desplazamiento en los nodos. ¿Qué pasa? Si nuestra estructura, nuestro sistema primario, tuviera algún asentamiento, cambio de temperatura, eso vamos a ver en un ejemplo más adelante, lo vamos a trabajar como desplazamiento en los nodos. En este caso, como no tenemos ni asentamientos ni cambios de temperatura, el grado, o mejor dicho, la parte de nuestras ecuaciones que dependen de la desplazabilidad de la estructura, se va a volver 0. Y solo vamos a tener momentos de empotramiento, es decir, que nuestros momentos en el sistema primario van a ser igual a los momentos de empotramiento de cada barra. Ahora, ¿cómo se calculan esos momentos de empotramiento? Si bien recuerdan, en la clase teórica yo les expliqué que los momentos de empotramiento los calculábamos o los determinábamos aplicando el método de la fuerza, sabiendo que, como en nuestra estructura toda desplazabilidad está restringida, nosotros podíamos separar cada barra y considerarla como empotrada en ambos extremos. ¿Sí? Entonces, nosotros consideramos cada barra empotrada en ambos extremos, es decir, que no se puede desplazar para nada, y la única excepción que colocamos es las barras que están unidas a la rótula, en donde sabemos que sí se puede generar un desplazamiento rotacional, pero que como la estructura es estable va a ser 0 ese desplazamiento. Entonces, esos momentos de empotramiento, como ya están tabulados, ya se pueden calcular con el método de la fuerza. Simplemente vamos a utilizar las tablas de momento de empotramiento para calcular, ¿sí? Esas tablas que ya ustedes descargaron, que ya todos ustedes tienen. Entonces, ¿qué sabemos? La barra AB no tiene ninguna solicitación externa sobre ella. Al no tener ninguna solicitación, el momento de empotramiento va a ser 0. Tanto el momento de empotramiento en el nodo A como el momento de empotramiento en el nodo B para la barra AB. Lo mismo ocurre en la barra CD. Ya sabemos que el momento en el nodo C para la barra CD es 0. Y además, el momento de empotramiento en el nodo D para la barra CD va a ser 0. Por lo mismo, no tenemos ninguna solicitación externa. Ahora, ¿qué ocurre con nuestra barra BC? La barra BC tiene sobre ella, actuando directamente sobre la barra, dos solicitaciones: la carga distribuida de 1000 kilogramos fuerza y el momento de 500 kilogramos fuerza.